¿Qué tal, criatura humana? Te doy la cordial bienvenida al Meraquí de Galo Morocho. Estás en el episodio número 12. El día de hoy te voy a narrar algunas historias, experiencias paranormales que a nuestros oyentes les han pasado. Y si tú tienes también alguna de estas, o estás pasando por algún evento paranormal, me gustaría saber. Escríbeme a través de las diferentes plataformas digitales. Es en Facebook, Twitter e Instagram. Búscame. Estoy como Galo Morocho. Será un gusto conocer y narrar tu historia. Comenzamos. Experiencias paranormales. Soy Zaida y vivo en la Troncal. Mi historia comienza cuando llegué a vivir a la casa de mi hermana. Hace algunos años atrás, era utilizada como casa de arriendo, pero después de algunos años, nadie la utilizaba y esta casa estaba completamente sola y vacía. En ese entonces, recuerdo que la casa todavía no estaba terminada por completo. Le faltaban algunas ventanas, puertas y otros detalles. Recuerdo también que el techo era y sigue siendo de un material que suena muy fuerte cuando llueve, conocido también como un techo de zinc. La primera semana aproximadamente que llegué, empezó a sonar en la parte superior del techo como si alguien caminara. Después de un momento todo se silenció. Y luego comencé a escuchar como si alguien diera pasos por la sala. Esa noche traté de dormirme para ya no volver a escuchar esos ruidos. Al siguiente día le comenté a mis padres que en ese lugar era incómodo dormir. Ellos me supieron decir que hace varios años atrás una persona había muerto ahí. No lo sé si era para hacerme tener miedo o para prevenirme. Asimismo me dijeron que rece por las almas que de repente se encontraban en ese lugar. Transcurrieron algunos días y parecía que todo volvió a la normalidad. Pero una noche volvió ese ruido como si alguien caminara y abriera la puerta. Yo tomé el valor de salir a la sala y en ese momento dije una oración pidiendo por todas las almitas. Me regresé de inmediato a mi cuarto y me volví a dormir con los nervios por todo mi cuerpo. Desde ese día no volví a escuchar ningún ruido. Parecía que todo había pasado. Aproximadamente después de un mes, escuché en el techo como si algo llegaba volando y se asentaba en la parte superior. Yo me desperté del sueño que estaba en ese momento y oí caminar a alguien. Mi miedo volvió y esa noche no pude dormir. Asimismo, le comenté a mi papá sobre lo sucedido. Él dijo que podía ser alguna ave. Mientras, yo no creía lo mismo. Me decía, ¿qué ave se va a venir a sentar a esas horas? Recuerdo que era entre las 12 y 2 de la madrugada. Un día salía de mi casa para realizar algunas encomiendas. De pronto una vecina mía me llama y me comenta que hace días atrás ella ha estado en el balcón y han visto que un animal llega al techo de mi casa y empieza a caminar. Ella me comentó que este animal tenía la forma de un mono, pero que caminaba en 2 pies.
Mientras ellos querían ver qué animal era, este se botó al patio y desapareció. Ellos esperaron que salga, pero nunca volvió a salir. Asimismo, ella me comentó que no era un mono, porque este no tenía cola. Y esa fue una de las impresiones que más me aterrorizó. Mucho más cuando le comenté a mis padres sobre esto. Y ellos me supieron decir que por el barrio nunca ha existido ningún mono. Hace un mes, asimismo estaba descansando en mi cama y empecé a soñar como si alguien me aplastaba. No podía levantarme, no podía. Quería gritar y tampoco podía. En ese momento recordé que hace varios años atrás me sucedió lo mismo, y cuando mi hermana me dijo que rezara, entonces así lo hice. Empecé a orar y esa sensación fue desapareciendo poco a poco. Pero hace una semana atrás volví a sentir y escuchar que alguien llegaba a la madrugada e iba caminando sobre el techo. A veces quiero pensar que es alguna ave, pero me digo a mí misma, ¿qué ave llega a esa hora? Hasta el momento no he podido ver nada, tampoco he salido a esa hora de la madrugada. Algo que me sucedió hace varios años, y en especial a mi hijo, quien tenía la habitación al frente de la mía. Él sabía dormir solo. Una noche, él gritó asustado, diciendo mamá, mamá. Yo que me di en cuenta, él ya estaba en mis pies, asustado, temblando, diciendo que me levante y preguntándome si sintió y vio eso. Yo asustada, no sabía de qué me hablaba. Él me decía que escuche, porque algo había entrado en el cuarto de él. Me contó que cuando estaba durmiendo, una mano grande le agarró el hombro. En ese instante, él se reviró y pensó que era alguna de las hermanas. Pero al momento que se dio la vuelta, vio una luz. Después de esa luz, se quedó una sombra negra que quedó parada frente a él. En ese momento, él se asustó y salió corriendo hacia mi cuarto. Además, él decía que escuchaba un zumbido, pero solo él escuchaba. Decía que lo abrace fuerte. El reflejo de la luz vino de afuera, del patio, pero la sombra negra, esa no es de aquí. Esto le pasó a él cuando tenía 15 años. Después de eso, a él vi que sí le afectó. A los 17, se fue a España y me supo comentar que él nos enseñaba en esta casa. Hola, soy de Cuenca y te cuento algunas experiencias que me sucedieron a mí hace algunos años atrás. Todo comenzó cuando, hace varios años, yo vivía con mi abuelita. Un día, el novio de mi prima fue a darle una serenata. En ese entonces, nosotros no estábamos ahí porque habíamos tenido un programa con la familia a pocos pasos de la casa. Mientras tanto, él había estado dando la serenata. De pronto, cuando observó que alguien se apegó a la ventana del tercer piso,
y otro en la del segundo piso. Él pensó que eran mis hermanos. Nosotros salimos por la bulla de la serenata. De pronto, observamos que era para la casa donde nosotros vivíamos. Nos acercamos a él y le comentamos que no se encontraba nadie en la casa, pero él nos dijo y nos afirmaba que ahí se habían asomado dos sombras, una en cada piso. En otra ocasión, fue cuando vinieron familiares del extranjero. Ese día se había organizado una pequeña fiesta de bienvenida. En la noche ya nos habíamos puesto de acuerdo para salir a bailar en una discoteca. En ese momento también estaban los niños jugando en la casa, cuando de pronto escuchamos un sonido como si alguien se había caído. Fuimos a ver al tercer piso, a saber qué pasó. Solo encontramos a los niños, los cuales nos supieron decir que detrás de ellos estaba un niño queriendo jugar. El susto era tan grande que casi no nos querían abrir la puerta, ya que un niño les estaba siguiendo. Anteriormente, yo ya había escuchado ruidos, como si alguien arrastraba una alfombra provenientes de ese cuarto. En otras ocasiones, cuando pasaba en casa sentía que alguien me miraba, pero yo trataba de no prestarle atención. Recuerdo asimismo una vez que nosotros teníamos un espejo grande a la entrada de la casa. Todos cuando llegaban o se iban, se miraban en ese espejo. Una vez yo le llevaba agua a mi abuelita, que estaba en la parte de afuera, y recuerdo que pasé por ahí. Cuando miré en el espejo, estaba un hombre alto, de negro. Me quedé fría y empecé a sentir escalofríos. Me imaginé que de repente era un ladrón que estaba afuera. Salí, espié y no encontré a nadie. En ese momento me regresé a la cocina. Pensé que era mi imaginación. Entonces tomé la decisión de mejor irme saliendo. Cuando iba de salida, lo volví a ver parado, entero de negro, con su sombrero, parado de espalda. Mi única reacción en ese momento fue salir corriendo de la casa, sin mirar atrás. Siempre he sentido esa pesadez en el lugar, como una energía mala. Además puedo sentir si existe una presencia buena o maligna. Ese día yo no pensé dormir sola y me fui a dormir donde mi abuelita, mientras que mis dos hermanos se quedaron solitos en ese lugar. La casa estaba junto de la de mi abuelita. En la madrugada escuchamos unos gritos, y sí, eran de mis hermanos. Pensamos que de repente entró algún ladrón a la casa, donde ellos estaban durmiendo. Nos levantamos lo más pronto posible y fuimos a ver qué sucedía. Cuando llegamos a la casa, y especialmente a la habitación, ellos nos comentaron que a alguien les había estado jalando los pies. El susto era tan grande que ellos han estado queriéndose botar por el balcón. Los pies de ellos tenían completamente llenos de moretones. No sabíamos quién le había hecho, pero ellos afirmaban y decían que alguien les había jalado los pies. El dueño de esa casa era mi tío, pero él no vivía aquí. Vivía en el extranjero. Mis familiares me habían comentado que en el departamento donde él vivía siempre conversaba con alguien. Él vivía solo. En ese tiempo, él se había dado al alcohol y tampoco se dejaba ayudar por los amigos o familiares que estaban a su alrededor. Después de algunos años, él empezó a decaer y su salud empezó a complicarse. Los doctores mencionaron que él se encontraba mal en su salud
y no le daba muchos días de vida. Él quería venir acá, con su familia, que no había visto hace varios años. Pasaron unas semanas y él logró venir, y además resistir el viaje, aunque los doctores le mencionaron que sería un milagro si llega vivo. Nosotros, en cambio, en la familia, empezamos a realizar una fiesta de bienvenida. La mamá de él, o sea, mi abuelita, rezábamos para que él llegue sano y salvo a la casa. Un familiar mío se acercó y me dijo lo siguiente. Me comentó que él venía acompañado. Yo me quedé asombrada y no sabía por qué me decía eso. Pensé que tal vez se refería por los familiares que le acompañaban en el viaje, pero él dijo no, no es eso. ¿Entonces qué?, le pregunté. Él me supo decir que la mamá de él le había dicho que yo coloque un rosario a mi abuelita porque mi tío no venía solo. Mi tío venía acompañado de la muerte. Él no venía bien de salud. Yo así lo hice y la coloqué un rosario para que la protegiera, ya que ella también pasaba delicadita de salud. Unos 5 minutos antes de que él llegue, los perros empezaron a aullar en el barrio y la casa era completamente helada. Después de unos minutos, un carro paró frente a la casa. Cuando yo me dirigí a abrir la puerta, lo vi a mi tío. Él estaba ahí, parado, observando la casa, observándome, observando lo que le habíamos preparado. Cuando le saludé, la mano de él era completamente fría. Asimismo, el aspecto era de una persona que ya le había consumido el alcohol. Él quería hablar y conversar, pero no tenía muchas fuerzas. Después de poder saludar y verles a todos sus familiares, se compartió lo que se había realizado para la bienvenida de él. Esa noche, después de la cena, me quedé acompañando a mi abuelita, junto a mi prima. Asimismo, estaba mi tía, la cual ayudaba con los medicamentos en la hora de la madrugada a mi tío. Por su parte, mi tío se negaba a que alguien le acompañe al baño. Él decía que todavía podía, pues así lo hacía. En la noche escuchábamos cómo los pasos de él iba arrastrando poco a poco hasta llegar al baño. Decía que no necesitaba ayuda y que él podía hacerlo solo. Esa noche yo no pude dormir y trataba de conversar con mi prima. Aproximadamente entre la 1 y las 3 de la madrugada, escuchábamos que mi tío conversaba con alguien. Nosotros, del miedo, con mi prima, no nos levantamos a ver con quién conversaba mi tío en su cuarto. Al siguiente día, llegué a conversar con mi tío y hablamos de diferentes cosas, sobre lo que le ha pasado, momentos, anécdotas. Mientras tanto, yo todavía sentía esa energía negativa y como que sentía que no era él. Después, en la tarde, le comenté eso a mi tía sobre lo que yo sentía. Ella me comentó que la misma sensación había sentido cuando estaba al lado de mi tío. Entonces, después de eso, decidimos con mi familia pasarle una misa a él y además a una persona para que él se pueda confesar y de esta forma él se sienta más tranquilo, especialmente con él mismo. Pasaron los días y un día mi tía me comentó que una noche anterior él ha empezado a gritar. Ella había estado en la sala mientras él había estado en su habitación. Ella ha querido levantarse, pero sentía que alguien le sujetaba sus pies y sus manos. Entonces ella se ha puesto a rezar y ha empezado a sentir cómo el cuerpo se ha ido haciendo más liviano.
hasta poderse deshacer e irle a ver de inmediato a mi tío. Cuando ha logrado llegar al cuarto, le he encontrado a mi tío llorando. Él le había comentado que ha estado un hombre al pie de la cama de él, mirándolo fijamente. Él se ha levantado y la ha visto. En ese entonces ha empezado a gritar y pidiendo ayuda. Mi tía me comentó que cuando ha llegado al cuarto, ha sido como llegar a una nevera. Ha sido completamente fría la habitación y que los ojos a mi tío le brillaban. Mi tía del susto ha llamado a mi abuelita y a mi prima, que esa noche estaban ahí. Asimismo le habían brindado un tranquilizante y un agua. Esa noche ella se había quedado a acompañarle a él. Después de unos minutos, ella había sentido que alguien se va saliendo de aquel lugar. Y asimismo después, el cuarto se ha ido poco a poco abrigando. Al día siguiente, él llegó a mi casa, a visitarnos. Yo vivía en otra casa, pero a menudo me iba a visitar y a dormir con mi abuelita. Yo ya le sentía una energía mucho más fresca, más viva que los otros días. Recuerdo un momento cuando él estaba platicando, sentado, a mi lado. De pronto, se quedó como dormido. Yo me asusté. No me respondía cuando le llamaba. Yo estaba asustada. Pensé que había fallecido. Tenía las manos heladas. Mi abuelita, que estaba junto a mí, se puso a llorar. Yo, mientras tanto, seguía llamándole y queriendo reanimarle para que reaccione. De pronto se despertó y dijo: "No, aquí estoy, aquí estoy". Me preguntó qué había sucedido. No se acordaba. Y dijo que nos tranquilizáramos, que todo estaba bien. Después de eso, almorzamos todos juntos. Él me pidió que cuidara de mi abuelita y me agradeció absolutamente por todo. Yo le di mi apoyo y le dije que va a estar con nosotros mucho tiempo más y que se va a recuperar. De la misma forma, le dije que siempre su mamá, o sea mi abuelita, va a estar bien cuidada y protegida. Visitó la casa que estaba junto a la de mi abuelita, la casa que hacía muchos ruidos y pasaban cosas extrañas. Mi primo me comentó que cuando él estaba subiendo al último piso, por las gradas, ha sentido como si alguien le empujó. Y si no fuese por mi primo, él se hubiera caído de nuca. Pudo visitar toda su casa, los cuartos, las habitaciones. También mencionó que le habría gustado disfrutarla mucho más tiempo, cuando él estaba sano y con una mayor vitalidad. Después de unos días, él mencionó que no se sentía bien y quería que le lleven al hospital, ya que tenía constantemente fuertes dolores. Ese día, yo bajé a acompañarle a mi abuelita a dormir con ella. En la madrugada, recibimos una llamada de parte de mi tía, la cual nos comentó que mi tío había fallecido. Mi tío, en los pocos días que estuvo aquí, pudo disfrutar de todos sus familiares y sus seres queridos, aunque no fueron muchos días, pero fueron los más especiales, porque como les mencioné, mi tío no vino solo. Estás escuchando las diferentes experiencias paranormales. ¿Y tú, tienes alguna? Cuéntamelo. Esto es El Meraquí, de Galo Morocho. Mi nombre es Carla y soy de la ciudad de Cuenca. Todo comenzó hace 6 años atrás, cuando trabajaba en una residencia de acogida de adultos mayores. Cuando pensé a laborar en algunas ocasiones, me sentía cansada, con una sensación de pesadez,
Una noche recuerdo que me tocaba hacer el turno con una chica que trabajaba conmigo. Esa vez, ella fue por un vaso de agua. De pronto había visto a alguien sentado en el pasillo del lugar. Ella pensaba que era un paciente que se había salido de alguna habitación y le preguntó de qué cuarto era, pero este nunca respondió y solo le quedó mirando a los ojos fijamente. En ese instante, ella llegó corriendo hacia mí para avisarme. Me comenta que hay alguien abajo, sentado, con una chompa y además con un sombrero. Yo me quedé pensando al principio y decidimos bajar inmediatamente. A lo que bajamos y llegamos, no encontramos absolutamente a nadie. Pensamos que ya se había ido a alguna habitación. Entonces con ella fuimos a ver a todas las habitaciones para reconocer cuál era la persona y dejar cerrando obviamente el cuarto. Pero revisamos absolutamente en todos los lugares y todos los cuartos donde estaban los varones y ninguno era el que ella había visto. En ese momento, la chica comenzó a entrar en un pánico terrible y a llorar, porque no podía comprender o no sabía realmente a quién vio esa noche. Esa noche ella no se despegó de mi lado, solo esperó que amaneciera para salir del lugar. Nunca más la volví a ver. Asimismo, en el lugar me pasaban cosas extrañas. A veces encontraba mis cosas movidas en otro sitio. Pensé que era la misma gente que vivía ahí. O tal vez una chica que tenía síndrome de Down, y que ella era juguetona. Una vez quise ver quién era y cerré la puerta con candado. Y mi sorpresa más espeluznante fue que encontré mis cosas en otro lugar. Cuando dormía a veces, sentía que alguien me agarraba los pies. Además, amanecía con manchas moradas en el cuerpo y en algunas partes de mis pies. Otras parecían a mordidas. Después, con el transcurso de los días, me fui acostumbrando. Asimismo, al pasar los meses, llegaron diferentes practicantes, los cuales me ayudaban en las madrugadas con las labores del trabajo y me sentí un poco más acompañada. Después salí de ese trabajo y empecé a laborar con personas mayores en cuidados y asistencia en sus propias casas. A través de los años me he ido dando cuenta que las personas que están a punto de morir ven fantasmas. He visto morir como a 8 personas y todas ellas han visto cosas, espíritus. Recuerdo a una de las personas que le cuidé. Él me mencionaba que la esposa le estaba esperando. El ambiente era pesado, en donde él dormía y vivía. Además, todas las noches a las 2 de la mañana, la habitación tenía un olor súper fuerte, un olor a podrido. Yo tenía que taparme con pañuelo para poder soportar esos molestosos y horribles olores. Eso sí, recuerdo claramente que este hedor comenzaba a las 2 de la madrugada. Esta, en cambio, era una señora que siempre veía a un hombre de negro. Ella gritaba, diciendo que él no se acerque. Me decía a mí que le diga a él que no le toque y que no se acerque a ella. Yo nunca veía a este hombre, pero ella siempre tenía esta impresión, esa sensación que la miraba a ella. Un evento que recuerdo claramente y está grabado en mi mente es en este año. Fue el 24 de febrero. Prácticamente una señora falleció en mis brazos. Sentí un frío completo en mi cuerpo y además pude sentir y ver
que alguien estaba a mi lado. Sentí que alguien pasó sus manos sobre mis brazos. Había alguien de negro a mi lado. Pero como me falta la vista, traté de pensar que no era nada. Ese día fue horrible. Después conseguí otro trabajo en una hacienda a finales de marzo, donde hasta la actualidad sigo laborando. Recuerdo que la primera noche me disponía a descansar. Estaba con muchas cobijas por el frío que hacía, pero todo esto no fue suficiente. Toda la noche pasé helada y no pude dormir. Mis manos y mis pies eran completamente fríos. Ni las cobijas ni la ropa que llevaba puesta esa noche pudieron abrigarme. La segunda noche yo pensé que me iba a pasar lo mismo, que el frío iba a volver de nuevo. Pero después de un par de horas que me acosté, estaba sudando de calor. Me levanté y retiré algunas cobijas para poder descansar nuevamente. A las 3 de la mañana, sentí que alguien me jalaba las cobijas. Yo del susto prendí la luz y me levanté. Revisé y no había nadie. Empecé a caminar por la habitación. Revisé la hora y precisamente eran las 3 de la mañana. Después prendí mi computadora y me puse a ver una película, como quien me relajaba y me distraía, hasta que me quedé dormida. Al siguiente día le conté lo sucedido a la chica de la limpieza. Ella me comentó que sí, es verdad, aquí pasan diferentes eventos, como cerrarse repentinamente la puerta, ruidos, cosas que se caen repentinamente. Y además me comentó que tenga cuidado. Yo le pregunté, ¿por qué? Me comenta que hace unos días atrás ella había estado limpiando la casa y de pronto un espejo se había caído al lado de ella, sin ningún motivo. La tercera noche decidí dormir con un gatito que vive en la casa. Además, es algo raro, pero solo cuando duermo con él no me sucede ningún evento extraño. Cuando el gato no duerme conmigo, siento que me tocan los pies y en algunas ocasiones he amanecido con morados, como si me pellizcaran, en diferentes partes del cuerpo, en brazos, en las piernas. Es extraño, porque en la parte lateral de mi pierna es raro que me pueda golpear ahí. Asimismo encuentro en el dorso de mi brazo como pellizcones morados, en algunas ocasiones mordidas. Lo más raro es que no me duele. Me ha pasado también en algunas ocasiones que las cortinas de las ventanas en los diferentes cuartos dejo cerrando, pero en cambio a veces regreso y las encuentro abiertas. A veces también pasa que cuando estoy acostada durmiendo, se abren repentinamente las puertas del closet. Solo escucho el sonido, me asusto y me termino despertando. La casa tiene 2 pisos, con 2 departamentos independientes. En la parte superior es de un familiar que no se encuentra en la ciudad por motivos de estudio y pasa cerrado por completo ese lugar. Una noche, cuando estaba dando de comer a los perros, observé que la luz de arriba de ese cuarto estaba prendida. Nadie podía entrar ahí, porque pasa cerrado. No sé quién prendió el foco esa noche, solo sé que estaba prendido. Hace unas semanas atrás, me estaba bañando en la noche, en una cabina de baño que existe en mi habitación. Cuando me estaba bañando, de pronto, se apagó toda la luz del baño. Era algo extraño, porque en la parte de afuera, en los pasillos, cuando salí, sí había luz. A veces también estamos sentados y suena el timbre de la nada. Es algo insólito, porque existen 2 portones y además un guardia, donde la persona que va a llegar se debe anunciar. Revisamos si alguien hay, pero no hay nadie. Asimismo le preguntamos al guardia que si alguien ha llegado,
pero él nos menciona que absolutamente no hay nadie. En la noche yo no salgo de mi cuarto. Solo en la mañana me concentro en trabajar y cuidar a las personas que viven ahí. Una persona tiene 73 años y la otra 84. Ellos ya viven más de 40 años en esa casa, que además está rodeada de otras, obviamente deshabitadas. También existe una capilla. Me han contado que cuando han construido esta casa donde ahora trabajo, han hallado diversos huesos de personas. Algunas noches he visto sombras y luces por mi ventana, pero no las tomo atención. Me imagino que de repente es el guardia, pero la verdad no lo sé. En algunas ocasiones, las alarmas que están en las otras casas a mi alrededor se activan repentinamente. El guardia dice que es normal, él ya se ha acostumbrado a esto. Hace unos días atrás, estaba en la parte de afuera con la chica de jardinería, cuando escuchamos un sonido adentro. Cuando llegamos, observamos que el reloj de la casa se había caído y estaba destrozado por completo, como si alguien lo hubiera sacado y lanzado contra el piso. El otro día, en la noche, buscaba un vaso, uno en particular, que a la dueña le gustaba que le deje al lado de ella con agua. Recuerdo haberle dejado asentado con agua en una zona que recordaba. Lo busqué por todo el lugar y no lo encontré. Moví toda la repisa de la cocina y no encontraba el vaso. Le expliqué que no aparecía y le llevé el agua en otro vaso. Al día siguiente me levanté a tomar agua y me dirigí a la vitrina y vaya sorpresa, el vaso estaba ahí, al frente mío. Asimismo, aquí es extraño, ya que los vasos de cristal son muy frágiles y se rompen muy a menudo. Poco a poco, me he ido acostumbrando a estos acontecimientos extraños, y en especial, me he quedado aquí porque me gusta mi trabajo. Experiencias paranormales en el Meraki de Galo Morocho.